Buenos días, Tatiana. Hoy te venimos aquí a acompañar con la profesora Justin Barreiro, Lorena Rojas y quien te habla, Jessica López. Entonces vamos a empezar con una serie de preguntas para ver qué es lo que te interesa a ti saber sobre el tema de geografía. ¿Listo? Ya. Bueno, Tatiana, ahora vamos a empezar con una serie de preguntas para saber tú qué sabes acerca sobre el cambio climático. ¿Listo? Entonces, como primera pregunta, ¿qué sabes acerca del cambio climático? pues la verdad lo que yo he escuchado es que los cambios climáticos se deben a tanta contaminación que hay hoy en día. La falta de conciencia de la gente, de no saber manejar cómo reciclar los productos, todos los desastres que están pasando hoy en día también es debido a eso. No, Muy bien. pausa. Bueno, y aparte de eso es lo que has escuchado, lo que has oído o lo has investigado. No, lo he escuchado, la verdad lo he visto por el noticiero. Entonces, a partir de eso, ¿has observado cambios en la temperatura o por qué crees que se han dado estos cambios en la temperatura? ¿O los has sentido? Sí los he sentido. Por ejemplo, el calor que está haciendo es extremadamente terrible. No se siente calor, sino se siente que se quema, que uno sale y se quema. Tatiana, y a partir de lo que has dicho, ¿cómo crees que las personas influyen en este cambio climático? Digamos, en la contaminación, ¿cómo crees? Cuando caminas por la calle o en tu cotidianidad, ¿cómo lo ves reflejado? Pues yo la verdad en la cotidianidad los veo como agresivos, como que les desespera. Como que no hay ni siquiera tolerancia en que la gente ¿qué? Se destaque por tratarse. Todo el mundo anda de afán. No sé si es por evitar el calor o así mismo los aguaceros que están cayendo hoy en día, ¿no? Porque es que ya no es tanto aguacero sino esto. Lo que he reflejado últimamente son como tormentas. ¿Tú crees que para que se genere la lluvia tiene que haber un ciclo o tiene que ir un proceso? Sí, tiene que haber un proceso. Bueno, ¿y cuál crees que sería ese proceso? El que yo tengo entendido es cuando llueve, se baja la tierra, hace que se evapora, vuelve y sube y las nubes se contraen otra vez y vuelve a generar lluvia. Muy bien. Entonces, ¿qué función crees que tiene este ciclo? ¿Por qué crees que todo tiene que ir como proceso? Porque eso es razón de la naturaleza. Siempre se ha dicho y se ha creado que todo tiene que tener un régimen, ¿no? A partir de este video que te vamos a mostrar, queremos que hagas una relación y que nos digas qué piensas de lo que está diciendo Trump acerca del cambio climático. ¿Listo? Entonces, vamos a proceder a ver el video. To protect America and its citizens. The United States will withdraw from the Paris Climate Accord as of today. The United States will cease all implementation of the non-binding Paris Accord. De esta manera, Donald Trump anunció la salida de Estados Unidos en los esfuerzos globales por combatir el cambio climático mediante los Acuerdos de París, avalados en 2015 por 195 países. Según el mandatario, este convenio internacional imposibilita el desarrollo de Estados Unidos y es el culpable de una gran pérdida de empleos que se estima en el año 2025 llegarían a 2.7 millones. The reality is that withdrawing is in America's economic interest and won't matter much to the climate. The United States under the Trump administration will continue to be the cleanest and most environmentally friendly, but we're not going to put our businesses out of work. Además argumentó que el acuerdo, en sus términos, acarrearía severas afectaciones a la industria manufacturera, cementera, del acero y del carbón. In terms of lost jobs, lower wages, shuttered factories, and vastly diminished economic production. Trump dejó abierta la posibilidad de renegociar un acuerdo con la comunidad internacional, pero sin afectar los intereses de los estadounidenses. Recalcó que el Acuerdo de París ha sido desigual para Estados Unidos frente a otras naciones como China o los países que reciben recursos de la comunidad internacional para impulsar las medidas ambientales.
Enfatizó que antes de cualquier otro tema, su prioridad es vigilar el bienestar de Estados Unidos. It is time to put Youngstown, Ohio, Detroit, Michigan, and Pittsburgh, Pennsylvania, along with many, many other locations within our great country, before Paris, France. It is time to make America great again. Ante esta decisión, ciudadanos estadounidenses protestaron frente de la Casa Blanca. 11 Noticias, Guillermo Ayala Alanís. Perfecto. Perfecto, Tatiana. A partir de esto, ¿qué entiendes acerca de lo que dice Bueno, Trump? Pues yo lo que entendí sobre Trump es que él no, o sea, él abandona el proyecto de la ¿qué? De lo del cambio climático. Lo entiendo es porque él no quiere empezar a cerrar empresas, porque lo que está contaminando el medio ambiente es todo el gas, todas esas cosas, mejor dicho, que tienen que ver con todas las empresas. Dice que donde se hiciera eso, tocaría despedir a gente, porque tienen que cerrar muchas fábricas. Y no se quiere unir con los demás países porque diría que baja la economía de los Estados Unidos, porque son los mayores exportadores a nivel mundial. Eso es lo que entiendo. ¿Qué dudas te generó el video? ¿Qué dudas? La verdad, si los demás países están de acuerdo, no sé por qué él no apoya eso. Porque me imagino que tiene que haber un plan implementado para que ellos tampoco, porque nadie quiere verse sin beneficios para no poder hacer este proyecto. Porque no creo que los demás países vayan a cerrar también todas las fábricas solamente por ayudar al planeta. O sea que en teoría tú crees que lo que dice Trump va más en lo económico que en el Sí. cuidado del medio ambiente. Sí, en lo económico que el medio ambiente. O sea, ¿tú crees que el presidente no tiene razón o que tiene razón en algunas cosas? ¿Cómo interpretarías tú? Pues yo sé que Trump tiene razón en ciertas cosas porque él siempre tiene que hacer ver que Estados Unidos es la potencia mundial ante los demás países. Es como el papá de todo el mundo. Entonces no puede agacharle la cabeza a los demás. Pienso yo, ¿no? ¿Cómo es el cambio de que llueve y que luego de eso se evapora cuando hace sol? Vamos a explicarte cómo es el funcionamiento del ciclo del agua, ¿sí? A partir de los 3 estados. Esos 3 estados son líquido, sólido y gaseoso. Entonces, para eso la profesora Lorena te va a explicar cómo es que funcionan estos fenómenos dentro de la Tierra, ¿está? A partir de lo que te explicó Jessica, que el agua cambia de estado a líquido, sólido y gaseoso, te vamos a explicar el ciclo del agua. El ciclo del agua se conforma de procesos. Entonces, el primero es la radiación solar, que es la emitida por el sol. Esta es energía calorífica que emite un proceso de radiación solar hacia el agua, y esta genera una evaporación que llega hacia las nubes, y con las corrientes de aire que se genera un proceso de convección, y así se genera la precipitación. Cuando se da la precipitación, se da un proceso de infiltración por las montañas, como los observas acá. Entonces, a partir de esta se da un proceso de escorrentía. ¿Escorrentía? Sí, esta es aguas subterráneas, como lo ves acá, ¿sí ves? Entonces esta se da un proceso de aguas subterráneas. Luego de esto se da un proceso de infiltración, y a partir de lo que ya te decía, la escorrentia y la infiltración, se da un proceso de lo que es la creación de los ríos, de lagunas, de charcos. Entonces, a partir de esta se genera otra vez el ciclo, o sea, todo va en círculo, comienza de nuevo. Pero acá también juega un papel muy importante las plantas. ¿Por qué? Porque las plantas hacen un proceso de evapotranspiración, que es recoger el agua y evapotranspirarla, transpirar. O sea, así como cuando el cuerpo suda, las plantas también sudan, y entonces todo eso vuelve y se va para las nubes por un proceso gaseoso, se va hacia las nubes y se genera otra vez el proceso de precipitación, escorrencia, infiltración. ¿Qué son los gases de efecto invernadero? Estos gases son conocidos como que son malos porque alteran la temperatura de la Tierra, supuestamente. Pues te voy a decir que no. Los gases de efecto invernadero son buenos porque son los que ayudan a conservar la temperatura media de la Tierra. Entonces esto nos permite que haya un clima adecuado para que las personas que estamos viviendo aquí podamos adaptarnos a este clima, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa dentro de esos gases de efecto invernadero? Que están siendo afectados por los procesos antrópicos. ¿Qué son los procesos antrópicos? Los procesos antrópicos
es todo lo relacionado con las, ¿cómo te digo yo? Con todas las producciones que hace el ser humano, es decir, digamos las industrias. Se sabe que la revolución industrial fue pues grande por eso también, porque hubo también gran contaminación. Entonces, con respecto a los gases de efecto invernadero, ¿tú cómo lo relacionarías con el discurso que estaba dando Trump en cuanto a que él opina que esto de verdad no está influyendo en el clima, sino que él dice que son fenómenos de la naturaleza? Entonces, ¿cómo creerías tú que en verdad esto se relaciona con lo que te estoy diciendo? Pues yo creo que por eso Trump no estuvo al aval de estar con los demás países con la cuestión del medio ambiente, porque la verdad lo que está haciendo las industrias es dañando la capa de ozono. Y lo que tú estás diciendo es que el gas invernadero, ¿sí? Los gases invernaderos son los que nos ayudan a mantener el ambiente, a nosotros como seres humanos, a mantenernos estables. Pero resulta que si él empieza a quitar empresas, lo que va a hacer es que deje de contaminarse el medio ambiente. Y perfecto. Eso es lo que te estoy entendiendo, Jessy. No, sí, claro, o sea, lo que más le interesa a Trump es que la economía no se acabe porque Estados Unidos es una potencia. Entonces por eso Trump no le conviene, pero él no está viendo otros factores que es lo que estamos viendo nosotros acá, que inciden en la variación del clima y que hayan desastres naturales. Ejemplo, ¿tú conoces la noticia que hubo acerca de Mocoa? ¿Qué pasó más o menos ahí, Tatiana? Pues yo escuché que fue que se desbordó un río y prácticamente inundó todo un pueblo. No sé en realidad cuál fue la causa de por qué se desbordó el río. Se supone que ya había noticias y ya se había alterado esto de que iba a pasar una tragedia. No sé por qué no tomaron precauciones ni nada de eso. Bueno, Tatiana, entonces mis compañeros te habían explicado sobre los procesos antrópicos, sobre los efectos de los gases invernaderos, te habían explicado cómo las consecuencias que estas traen en el ambiente, como la estabilidad que tiene el ser humano, ¿verdad? Esto en la noticia de Mocoa que te acaban de mencionar se refleja en todos los aspectos. Primero, las cuestiones antrópicas, que es la producción del ser humano en cuanto a las tierras, que fue lo que se ve en Mocoa. Segundo, el cambio en el clima brutal que se ha visto últimamente, eso ha generado oleadas de sol intensas, tú mismo no lo decías, ¿no? Un calor, uno siente que sale y se quema, o muchas veces no sale porque el aguacero es terrible. Entonces, eso es lo que sucedió en este espacio. A causa de todos estos procesos antrópicos que se han generado por el hombre para, digamos, en contra de los gases de efecto invernadero como las fábricas, los humos, el petróleo, las explotaciones, en fin, todos estos materiales que hemos utilizado para beneficios actuales, han generado que se empiecen a desatar diferentes tipos de cosas. Primero, en Mocoa se desarrolla una gran precipitación, o sea, lluvia, mejor dicho, intensa, constante. Segundo, en esta población no se había un plan de riesgo ni de mitigación del riesgo a causa de que estas personas están viviendo en una parte la cual no era habitable, ya que habían quitado aquellos árboles, aquella naturaleza que prevenía esta forma de desbordamiento del río, o desbordamiento del río. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se genera esa invasión a estas nuevas tierras y se generan formas artesanales para mitigar el riesgo o el desbordamiento del río y se genera una gran precipitación, pues lo primero que vamos a encontrar es que la corriente se lo va a llevar, ¿cierto? Entonces esa es la causa principal para que la tragedia de Mocoa se genere. Se llevan los diques que se habían construido artesanalmente, lonas con arena, como te comentaba. Esto genera que arrase con todo, producción, casas, personas, animales, de todo. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí? Estamos viendo que los procesos antrópicos del hombre afectan directamente a la vida humana. O sea, no hay duda en eso. Segundo, todo esto es continuamente relacionado con nuestra vida diaria. O sea, uno ve que en las noticias aparecen que se inundaron las calles, que las cañerías están tapadas, que la gente sufre más de cáncer. Entonces, eso es lo que nosotros estamos viendo con la relación de todo el proceso que nosotras te hemos mencionado. El proceso del ciclo biológico es importante porque si no, entonces ciertos factores de vida no estarían igual, no tendríamos la respiración de la forma adecuada. Si uno se da cuenta, ahora los problemas de respiración son más altos hoy en día, ¿no? Los niños nacen con problemas de respiración, es una parte elemental.
las personas ya no dicen, no se respira el mismo aire. ¿Por qué? Porque entonces vemos la gran cantidad de empresas que hay, los grandes contaminantes, los carros, el humo, todos estos factores influyen en nuestro aire. Listo, Tatiana, entonces en base a lo que te hemos dicho, la reflexión que yo te he hecho, te quiero pedir que nos hagas como una contextualización, o sea, nos englobes como todo lo que has aprendido en la clase de hoy, nos cuentes si te pareció interesante, si no te pareció interesante, qué cosas nuevas aprendiste, qué cosas nuevas vas a utilizar para tu diario vivir, que nos cuentes como todo eso que viste el día de hoy, que tal vez no lo habías visto de la misma forma que lo presentan los diarios, las noticias, el periódico, o de lo que uno normalmente habla con las demás personas. Eso es como lo que espero. Pues la verdad sí me pareció muy interesante todo lo que me explicaron, porque uno como ser humano no tiene conciencia de lo que está pasando hoy en día con el medio ambiente. Sí, uno ve las noticias, lo del desastre de Mocoa, lo del desastre en otras ciudades, pero uno no tiene la verdad, la conciencia de saber de que todo esto pasa es por la tala de árboles, por la contaminación de empresas, porque nosotros mismos como hombres estamos terminando con nuestra misma naturaleza, porque ahora nos importa más construir más edificios, más empresas, para tener una vida mejor, por no decirlo así, sino que en vez de ver nuestro bienestar físico, la verdad, en la salud no estamos creando nada, porque no se está dando a entender de que es muy importante explicar de la importancia que tiene el agua en nuestra vida, la verdad, y lo de la contaminación está pasando algo gravísimo. Entonces, no sé, me parece muy bueno porque uno mira las noticias pero no crea conciencia, esa es la verdad.